Buenas tardes, vamos a presentar este webinar titulado Mala conducta científica en publicaciones académicas. Quien les habla es el doctor Jonel Alarco del Instituto Nacional de Salud. Actualmente soy editor adjunto de la revista de Medicina Experimental y Salud Pública del INS. Antes de comenzar con el contenido de este webinar, quisiera presentarles un caso representativo, un artículo que fue publicado en la revista del INS ya hace algunos años, en el año 2007 se llegó a publicar, que lleva por título Curva de referencia peruana del peso de nacimiento para la edad gestacional y su aplicación para la identificación de una nueva población neonatal de alto riesgo. Es un artículo sumamente interesante, que estoy seguro que en cualquier revista de mediano o alto impacto podría haberse publicado. Sin embargo, el problema con este artículo es que cometió una falta ética, los autores cometieron una falta ética bastante grave. Es que su mismo trabajo, su mismo estudio, lo enviaron casi en simultáneo a muchas revistas científicas. Entre ellas, pues llegó a la revista del INS. Fue enviada a revistas peruanas como a revistas extranjeras, revistas de México, revistas de Chile, en las cuales por el contenido científico que tenía, pues fue aceptado para publicar y finalmente se llegó a publicar, ¿no? Esta es una tabla que después se presentó como una especie de editorial en la revista, en la cual se pone la fecha de publicación que ocurrió en otras revistas y también la de nosotras, ¿no? Este es un claro ejemplo de una publicación duplicada, pero digamos a gran escala. Si nosotros nos podemos analizar bien, podríamos considerar este es el caso más representativo de publicación duplicada que ha ocurrido acá en el Perú. Uno de los principales motivos por los cuales se cometen esta falta ética y que está reportado incluso en los estudios que tocan este punto es el hecho de que los autores desconocen los criterios éticos a la hora de publicar una investigación científica. En ese sentido, el contenido de esta pequeña presentación pues es orientar sobre todo a aquellos investigadores noveles, investigadores jóvenes que están tratando o que recién se están iniciando en el mundo de la investigación, a poder llevar correctamente una investigación científica desde el punto de vista ético. Entonces, lo que vamos a ver ahora son aquellos tipos de mala conducta científica que existen en las publicaciones académicas, algunos otros casos representativos de estas malas conductas y algunas estrategias para poder prevenir estas faltas éticas. Empezamos con los tipos de mala conducta que más frecuentemente se presentan y generalmente los problemas éticos son transversales a todo el proceso editorial, es decir, que se presentan problemas éticos en la autoría, en el proceso de revisión por pares, a la hora de colocar correctamente a los autores, en todo el proceso editorial de la publicación de un artículo científico, pues van a haber este tipo de problemas éticos. Tenemos la autoría inadecuada, la publicación redundante, el plagio, el fraude, ¿no? Que incluye lo que es la fabricación de datos o la falsificación de los mismos, la falta de declaración de conflictos de intereses y los sesgos en publicación. Vamos a tratar principalmente estos tres por considerar que son los más frecuentes y digamos los más importantes. En lo que se refiere a la autoría inadecuada, se presentan lo que son los autores fantasmas, los autores honorarios y los autores voluntarios. Los autores fantasmas, en lo cual el investigador, digamos que realiza todo el trabajo de investigación, cumple todos los criterios de autoría, pero sin embargo a la hora de figurar en la publicación como autor, pues simplemente no aparece. Y por eso tiene este nombre de autoría fantasma. Generalmente esto ocurre cuando un organismo contrata los servicios de un investigador para que realice un determinado estudio y pues al final este trabajo es de propiedad de este organismo y no incluye al investigador que realizó todo este trabajo.
Entonces esa es una de las formas en las cuales se produce esta falta ética, digamos, ¿no? De autoría fantasma, o incluso en los mismos estudiantes de medicina, en los cuales publican su trabajo de investigación o hacen un trabajo de investigación y por desacuerdo entre ellos mismos excluyen a alguno de ellos, ¿no? Incluso que ha cumplido con los criterios de autoría. Pues, como les dije al inicio, pues esto es bastante frecuente, sobre todo porque se desconoce de estos criterios éticos a la hora de elaborar un artículo científico. El otro es los autores honorarios, que digamos es todo lo contrario. No cumplen con los criterios de autoría, pero sin embargo a la hora de la publicación del estudio simplemente aparecen sin cumplir ninguno de los criterios. Tenemos un ejemplo, tenemos acá un investigador joven que quizás tiene muy buenas ideas para poder publicar su trabajo científico, y a la hora ya de hacerlo, pues digamos que aparece su superior, el cual le exige que también lo incluya en el estudio, incluso por una cuestión de que esto puede ayudar a que su trabajo sea aceptado, o que digamos puede incrementar las posibilidades de tener más citas, etcétera. Es un investigador reconocido. Sin embargo, esto no queda acá, porque a veces ocurre también de que se incluye al jefe de jefes, o al jefe del servicio, o al jefe del área, que también quiere participar dentro de la autoridad de tu trabajo. Y ojo que esto es sin que estos dos últimos cumplan con los criterios de autoría. Entonces, por una cuestión de poder, ellos te piden, te solicitan que lo incluyas dentro de tu trabajo científico. Lo otro son los autores voluntarios. Es una práctica bastante extendida en la cual muchos de estos autores forman redes de investigación muy grandes, y que simplemente por estar dentro de estas redes se incluyen como autores de trabajos científicos sin cumplir con los criterios de autoría previamente establecidos. Entonces esta es una falta ética también muy frecuente y muy poco estudiada, sobre todo, ¿no? Autores que forman parte de una red científica ni siquiera a veces revisan el manuscrito que toma su nombre, y sin embargo están publicados. Es como se ve en la figura, ¿no? De lejos nomás le dice: este es el artículo en el cual tú vas a aparecer, pero no está cumpliendo con los criterios, digamos, de autoría. Pasamos ahora a la segunda falta ética, que es la publicación redundante. Cuando hablamos de publicación redundante nos referimos básicamente a dos tipos de publicación, dos tipos de faltas éticas. La publicación duplicada, en el cual tú agarras tu trabajo de investigación y lo envías a una revista, y por desconocimiento, digámoslo así, también lo envías a otra revista. Esto con la finalidad de poder incrementar tus trabajos, tus artículos que estás publicando, o quizás porque no conoces cómo es el proceso, o que quieres asegurarte la publicación que sea más rápido para tu currículum, o porque te exigen pues el lugar donde tú trabajas. Lo otro es la publicación salami, en el cual tú tienes un pequeño estudio o un estudio y quieres obtener varios estudios, varios pequeños trabajos a partir de este estudio grande que tú estás realizando. Para establecer si efectivamente existe o no una publicación duplicada, ya se han determinado algunos criterios que se deben de cumplir a la hora de definir si efectivamente estamos o no frente a una publicación redundante o duplicada. Entre estos está el tamaño de la muestra similar o la misma muestra, la metodología idéntica o prácticamente idéntica, los resultados similares, no se aporta información nueva o es muy poco relevante, y este criterio que lo he dejado al final, en el cual se dice que al menos un autor es común en ambos manuscritos, es sumamente importante, porque generalmente se cumplen todos los demás criterios, y para que digamos nosotros fehacientemente que esta es una publicación duplicada, pues al menos uno de los autores debe estar en ambas publicaciones. Por ejemplo, en las tesis no podríamos decir de que se incurre en publicación duplicada. Es más, la revista de nosotros propicia
el hecho de que las tesis finalmente se conviertan en artículos científicos, con el debido reconocimiento, claro está. Los congresos científicos, aquellos resúmenes que tú presentas a los congresos científicos, no podrían ser considerados como publicación duplicada por el sencillo hecho de que estos no han pasado por un proceso previo de revisión por pares, en el cual una publicación pues sí ha pasado, por lo tanto no se puede considerar como una publicación redundante o duplicada. Una nota periodística mucho menos, porque generalmente las notas periodísticas, como sabemos, surgen a raíz de las publicaciones que ya se han realizado, por lo tanto no es tampoco una publicación duplicada, y esto hay que tenerlo bastante claro y en consideración. La falta ética que continúa es la publicación salami, como su propio nombre lo dice, es aquella publicación en la cual a partir de un estudio previo pues se pretende obtener varios trabajos, varios estudios similares con la finalidad, digamos, de incrementar las publicaciones que realizas o incrementar tu número de citas. Sin embargo, esto no es correcto, debido a que lo que generalmente se hace es agarrar una base de datos o un estudio en el cual tú en un primer estudio agarras y presentas las características sociodemográficas asociadas a una determinada enfermedad, digámoslo así. En un segundo intento agarras y colocas las características clínicas laboratoriales de la misma enfermedad. En un tercer intento pretendes colocar, no sé, las características ultrasonográficas o de diagnóstico de la misma enfermedad, cuando al final todo esto pues forma parte de un solo estudio, ¿no? Entonces tampoco es adecuado realizar este tipo de prácticas éticas poco saludables, por así decirlo. Lo otro es esta falta ética bastante frecuente, que es el plagio, en el cual, como su nombre lo dice, es la apropiación de ideas, procesos o resultados o palabras sin el debido reconocimiento a la fuente primaria o al autor que en un inicio pues dio ese concepto. Lo que hacen los autores, los malos autores, es apropiarse esas ideas y pasarlas como propias. Los tipos de plagio: tenemos el plagio completo, en el cual se copian todo, o sea, hay un estudio que ha sido publicado. Estos malos autores lo que hacen es buscar esos estudios, lo pasan al Word, ¿no? Lo editan un poco y simplemente agarran y le cambian los nombres y ponen los de ellos, y así lo envían a otras revistas. Es un plagio completo del artículo científico. El plagio literal, o también conocido como el plagio verbatim, en el cual se obtienen frases, párrafos enteros y no se hace ninguna modificación y simplemente se copia en el estudio que se quiere publicar y no se hace la debida cita, ¿no? El autoplagio, o también conocido como la reutilización, en el cual constantemente se están citando la propia investigación que realizan el mismo autor, ¿no? Es el propio autoplagio. Hasta cierto punto digamos que es permitido, porque esto expande de alguna u otra manera las líneas de investigación en el cual el mismo autor está tratando de poder agrandar o de poder, digamos, obtener más conocimiento. Pero ya en la debida de que son casos extremos, o ya ocurre de forma bastante frecuente, en el cual una metodología se repite constantemente, pues ya no está bien visto y tampoco es permitido, porque también incurre en el hecho de inflar las citas del propio autor, incluso de la misma revista, y esto incluso ha llevado a problemas éticos bastante graves, sobre todo en revistas brasileñas, ¿no? Como ustedes deben de conocer. Lo otro, y creo que esto es lo más difícil de poder detectar, es el hecho del parafraseo, o también conocido como el plagio verdadero, en el cual, sin el debido reconocimiento, o sea, sin la debida citación de la fuente primaria, lo que hacen los investigadores es agarrar un párrafo y agarran y hacen un parafraseo, o sea, encubren que están cometiendo plagio y lo hacen pasar como si ese parafraseo o esa idea principal fuera tuya, pues sin embargo es de otro autor. Tú no lo estás citando y te estás apropiando de esa idea, ¿no? Lo que ocurre acá es de que todo lo anterior a esto es fácil de detectar con los software antiplagio que ya existen. Sin embargo, este plagio de parafraseo sí es bien difícil de detectar.
Cuando pasamos el software antiplagio, pues simplemente no aparece. Ya se tiene que empezar a buscar la producción científica de los investigadores, de los autores, para ver si efectivamente, aunque sea en el título, existe algún tipo de concordancia, y si se encuentran estudios similares, se empiezan a revisar los párrafos, y ahí recién es donde nosotros se pueden detectar si efectivamente existe o no existe este tipo de plagio. Por todo lo demás, es un tipo de falta ética de plagio bastante difícil de detectar. Lo otro es la cita inexacta o de fuente secundaria, o también conocido como cita de citas, en el cual los autores van al estudio y en vez de obtener la idea principal de todo el estudio para que sea citado, agarran solamente un párrafo de ese estudio y lo citan, pero no citan al estudio, sino citan al estudio que citó ese estudio primario. O sea, no están revisando el artículo en sí, de dónde se origina esa cita, sino simplemente van y copian la cita a la cual tienen acceso a través de ese solo artículo. Otra falta ética bastante no es muy frecuente, pero sí es bastante grave, creo. Es el hecho de que tú fabriques datos, o de que los autores fabriquen datos y se inventen un trabajo de investigación, ¿no? Simplemente agarran y llenan su tabla y empiezan a colocar información, ¿no? Y se inventan un trabajo. No han hecho para nada la investigación y sin embargo, como es fácil empezar a imaginar los datos, pues lo hacen. Lo otro es la falsificación. Digamos de que tú tienes una asociación previamente establecida que quieres demostrar, y tu valor de P te sale pues que no es significativo, ¿no? Te sale un valor de 0.3, no es significativo. Sin embargo, tú has hecho todo el trabajo, y en tu ímpetu de querer, digamos, demostrar que estás en lo cierto y que quieres demostrar la asociación, pues ese 0.3 lo pones en 0.003, lo que se convierte automáticamente en un valor significativo, y estás demostrando la asociación que estás planteando en la hipótesis de tu trabajo. Sin embargo, estás incurriendo en una falta ética bastante grave, que es la falsificación de datos, ¿no? Vamos a pasar ahora a lo que son algunos casos representativos de estas faltas éticas. En primer lugar, tenemos esta revista que se llama BMJ Case Report, que es una revista de acceso abierto bastante conocida, que solamente publica reportes de casos. Ya en algunos años, 2013 y 2012, esta revista empezó a retractar artículos que se habían publicado, porque se dieron cuenta de que los autores habían incurrido en una falta de plagio completo. Es decir, ¿qué es lo que habían hecho? Habían revisado otros artículos que habían sido publicados en otras revistas y los habían pasado al Word y habían colocado sus nombres y los habían enviado a publicar, o sea, los habían hecho pasar como propio de estos autores, ¿no? Y los habían enviado a esta revista y salieron publicados y todo lo demás. Es decir, hicieron lo que se conoce como el plagio completo. Es una apropiación completa de toda el reporte de caso publicado por estos autores. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de incrementar su producción científica, o incrementar, digamos que ellos están produciendo de alguna otra manera reporte de casos. Sin embargo, acá hay algo que llama la atención. Estos autores son los mismos. Es decir, si nosotros nos podemos analizar, estos autores se juntaron con la finalidad de poder engañar, digamos, a las revistas para poder finalmente tener más publicaciones, sin realizar lógicamente lo que concierne a un trabajo científico. Entonces, como vemos acá, los autores son los mismos, o sea, digamos que han conformado una asociación para poder cometer estas faltas éticas. Pertenecen a un centro de investigación de un colegio dental de la India, ¿no? Sale su filiación incluso. Y bueno, este es uno de ellos, el Reddy Banda. Es uno de los autores que participó en este tipo de publicaciones, de faltas éticas en publicaciones.
Y cuando uno busca la producción de este autor en PubMed, se da cuenta de que muchos de sus artículos fueron retractados, como sale acá, de la misma revista, ¿no? BMJ Case Report. Y si nosotros le damos clic aquí, pues aparece el motivo por el cual fue retratado finalmente sus artículos de estos autores. Entonces, este es un ejemplo claro de, digamos, a lo que conlleva finalmente a que tú te expongas al cometer estas faltas éticas. Pierdes el prestigio de investigador que tienes, y lo más probable es que en un futuro, pues, una publicación que tú envíes a una revista seria, una revista de un buen nivel, pues simplemente no sea aceptado por el antecedente que tienes tú de ser una persona poco ética a la hora de publicar un trabajo científico. Lo otro es, ya hace algunos años nosotros empezamos a analizar los posibles casos de autoría inadecuada que se podrían presentar en los estudiantes de medicina. Para esto lo que hicimos fue revisar los libros de resúmenes de los congresos de estudiantes de medicina, varios años, y contrastar con aquellas publicaciones que se habían realizado de estos congresos, para ver si había o no diferencias en cuanto al número de autores que se presentaban a los congresos y el número de autores a la hora de la publicación. Y lo más frecuente que encontramos fue un 26% de autoría honoraria. Es decir, que en un inicio estos autores no estuvieron presentes, sin embargo a la hora de publicación aparecieron. O sea, en el congreso eran 5 y a la hora de publicar pues eran 6. Y lo menos frecuente fue el hecho de una posible autoría fantasma, es decir, de que en un inicio eran 4 y a la hora de la publicación pues fueron 3. O sea, uno de ellos desapareció. Esto quizás porque hubo un desacuerdo, porque no había consenso entre los mismos autores, pero al final se produjo esta posible, y como bien lo recalcamos en el artículo, posibles autorías tanto honorarias como fantasmas. Entonces, a lo que vamos acá es de que esto es bastante frecuente, y sobre todo es muy frecuente en estudiantes o en las publicaciones que realizan los estudiantes de medicina. Pasamos ahora a un caso que tuvimos en la revista de publicación Salami. Nos llegó un artículo con este título que dice: prevalencia de equinococosis en niños de edad escolar en la provincia de Yauli, Junín, Perú, detectados por ultrasonografía. O sea, lo que nos da a entender es que fueron a una comunidad alejada y con equipos de ecografía pues hicieron una especie de screening en la población y encontraron una población de niños, y encontraron un porcentaje considerable de niños que tenía pues equinococosis, lo cual es una enfermedad desatendida y es importante dentro de lo que es el ámbito de la salud pública, y es importante también su reporte. Entonces nos pareció interesante y estábamos de acuerdo incluso para ya iniciar el proceso de revisión por pares. Sin embargo, a la semana y antes de que esto inicie, nos llega esta otra publicación. Este otro manuscrito, mejor dicho, que dice: alteraciones serológicas detectadas en niños de edad escolar infectados con equinococosis en la provincia de Yauli, Junín, Perú. Si nosotros nos ponemos a analizar, pues es la misma población, es la misma comunidad. Sin embargo, en las métodos para el diagnóstico varían. Uno se ha hecho por ecografía y el otro se ha hecho por serología. Cuando analizamos incluso aún más, obviamente se trata de un solo estudio que se había realizado en esta comunidad. Lo que se sugiere en este caso es de que se presente todo en su conjunto, ¿no? O sea, que se presente tanto lo que es el diagnóstico por ecografía y que esto efectivamente se refuerce con el diagnóstico serológico, que es lo que les pedimos a los autores, ¿no? La sugerencia es de que junten estos estudios y se presenten en uno solo, para que finalmente así pueda iniciar el proceso de revisión por pares. Pero incluso cuando se hizo esto conllevó a una llamada de atención a los autores, porque eso no era lo correcto, no se debía presentar acá así de esa manera.
pero hasta la fecha pues no hemos tenido respuesta de los autores, no han enviado lo que se les solicitó, o sea, ambos estudios en uno solo, y hasta ahora no tenemos respuesta de ellos, ¿no? Lo otro es este caso de publicación duplicada de un reporte de caso. Fue un hallazgo incluso fortuito que tuvimos en la revista, en el cual un reporte que había sido publicado en la revista del INS también fue publicado en la revista de la Sociedad Peruana de Medicina Interna. Nosotros analizamos estos dos estudios, el de nosotros y el de la revista de Medicina Interna, para ver si habían o no diferencias y para evaluar si se trataba o no de una publicación duplicada. Si nosotros podemos ver acá, más o menos se realizó en nuestra revista el marzo del 2017 y al mes se publicó en la revista de Medicina Interna. Es decir, de que los procesos editoriales se realizaron casi en simultáneo. Si examinamos los autores o quienes formaban parte de los autores, uno de ellos, que es Mujica, formaba parte de ambas publicaciones. Por lo tanto, uno de los criterios de publicación duplicada también se estaban cumpliendo. Nuevamente seguimos revisando el extenso y encontramos de que no aportaba información nueva, no habían datos que sugerían de que se tratara de información nueva, relevante, porque se trata del mismo reporte de caso que fue publicado en dos revistas diferentes. Por lo tanto, esto amerita ser considerada como una publicación duplicada, y finalmente eso fue lo que hicimos. Publicamos una carta al editor en el cual dábamos cuenta de que efectivamente pues había incurrido, o los autores habían incurrido en esta falta ética, ¿no? Para que todos o se tome en consideración en la comunidad científica de que estos autores habían cometido esta falta ética. En el último número de la revista, estamos 2018, nos llegó, o salió publicado, esta carta al editor que lleva por título "Un nuevo caso de publicación duplicado redundante en idiomas diferentes", escrito por estudiantes de medicina de la Universidad Científica del Sur, en el cual ellos habían encontrado un estudio en inglés que hablaba acerca de los semáforos nutricionales, que era muy similar a uno que nosotros habíamos publicado, que incluso en español, que decía semáforo nutricional de alimentos procesados, pero es que sin embargo tenía la particularidad de que el estudio primario que había sido publicado antes que en nuestra revista estaba en inglés, ¿no? Y que había sido publicado en una revista supuestamente de buen impacto. Inmediatamente empezamos a buscar, incluso los mismos autores nos envían una tabla muy bien realizada, en la cual rápidamente nos pudimos dar cuenta de que efectivamente, al parecer, era una publicación duplicada. Los objetivos, la metodología, la población era la misma, los autores eran los mismos. Entonces empezamos a analizar de qué se trataba. Y esta es la publicación, como les digo, de esta revista Public Health Nutrition, que fue realizada varios meses con anterioridad a la publicación en nuestra revista, pero que sin embargo, a la hora de establecer si se trataba o no de una publicación redundante, empezamos a sopesar lo que son los criterios para definir, y efectivamente pues estaban cumpliendo con todos los criterios, ¿no? Es más, en el estudio primario eran 5 los autores, y en el estudio de la revista de nosotros eran 3. Entonces, por ese lado, que es uno de los criterios un poco más difícil de cumplir, también digamos que cumplía ese criterio de publicación duplicada. Se le pidió una réplica a los autores para que nos expliquen por qué, o que expliquen sobre todo lo que alegaba la primera carta, ¿no? Si se trataba o no de una publicación duplicada y por qué efectivamente lo habían realizado. Su descargo está escrito en esta réplica. En base a toda la evidencia
y en base a la política editorial de la revista, nosotros tenemos siempre que publicar una aclaración editorial cuando ocurran este tipo de reportes de faltas éticas, sentando, digamos, la postura de la revista sobre esto, ¿no? Y efectivamente dando a conocer si es o no es una publicación duplicada. Nosotros, como les mencioné hace un momento, revisamos si efectivamente se cumplen con nuestros criterios, y en este último caso pues sí se cumplían. Los tamaños eran las mismas, la metodología era idéntica, los resultados son similares, al menos un autor era común en ambos estudios, y no se mencionaba o no se daba información nueva respecto a la publicación primaria, ni siquiera se citaba. Entonces, bajo esa premisa y basándonos en estos criterios, pues se estableció que sí efectivamente era una publicación duplicada. Sin embargo, existen algunos casos en los cuales sí está permitido la publicación duplicada. Ya hace algunos años, Lancet sacó una publicación que hablaba acerca de la inequidad en salud, y se mencionaba al Perú como uno de los países que estaban, digamos, este problema era más frecuente. La revista del INS tuvo interés en poder hacer que esta publicación del Lancet se publique en la revista de nosotros, pero debidamente traducido y lógicamente con la autorización y los permisos que nos brindaban los mismos editores del Lancet, ¿no? Con esta autorización pues sí está permitido que se realice la publicación en la revista de nosotros, que es lo que ha sucedido finalmente. Entonces, este es un ejemplo de, digamos, un caso de publicación duplicada que es permitido. Y finalmente, para algunas estrategias para evitar faltas éticas a la hora de enviar sus artículos a publicar, es el hecho de que se defina la autoría desde el inicio. Es más, incluso las recomendaciones es de que se firme algún documento en el cual se menciona quiénes son los autores del estudio, se diga también cuál es el orden de aparición de los investigadores, de los autores, para que al final, a la hora de publicar, pues no tengan problemas de que a veces ellos quieren, alguno de ellos quiere ir primero, alguno de ellos quiere ser corresponsal, quiere cambiar de filiación, etc. Todos esos problemas de autoría, problemas éticos, lo recomendable es que desde un inicio queden bien claros. En lo que se refiere al problema del plagio, al problema de la posibilidad de que a veces se incurre en plagio, porque a veces uno no publica solo, uno publica con sus coautores, y los coautores a veces colocan frases dentro del mismo manuscrito que son pertinentes, pero que sin embargo a veces no está muy claro de dónde, digamos, fueron obtenidas. Existe actualmente software antiplagio que están a libre disposición, ¿no? Incluso hay versiones gratis, versiones de prueba que tú la puedes utilizar. Te permite una cierta cantidad de revisiones por mes, pero que te pueden servir a ti de mucha ayuda para que establezcas un artículo efectivamente esté con un porcentaje aceptable de plagio, ¿no? Menos del 5%, que creo que es lo aceptable por muchas revistas. Lo otro es, si no tienes mucho conocimiento acerca de estos procesos o criterios éticos a la hora de enviar un artículo, pues le preguntes a los investigadores que tienen más experiencia a la hora de publicar, ¿no? Investigadores senior, investigadores ya que tienen un cierto nivel. Yo estoy seguro de que ellos muy gustosamente te pueden decir lo que está permitido y lo que no está permitido hacer a la hora de publicar. Y ya lo último es el hecho de que en el afán de poder clarificar todo el proceso que tú has realizado, pues busques la manera de los datos, tu base que has analizado para hacer tu estudio, pues puedas colocarlo en unos repositorios de bases de datos para que cualquier otro investigador pueda revisar esa base, o la revista pueda revisar la base, y de esa manera pues ver si efectivamente tus datos son fidedignos, tus datos son replicables,
y si existe la duda de que quizás pueda haber una falta ética, pues con la revisión de tus datos es suficiente, ¿no? Bueno, y eso es todo lo que les quería presentar por ahora, y muchas gracias por su atención. Tiene mi correo jonellalarco@gmail.com, bueno, y también mis redes sociales, y hasta la próxima.